Bueno, bienvenidos desde Veredillas FM, donde te mantenemos al pendiente de los temas más candentes. El día de hoy tenemos de invitado al profesor Gesael Goya Sosa y a Christopher Helves de nuestra clase. Recibamos con un fuerte aplauso. Y hoy pensamos tocar temas un poco más profundos o más de discusión, un poco más de política. Pero primero, antes que todo, queríamos preguntarle cómo se encuentran el día de hoy. Bueno, yo me encuentro aquí bastante bien, con ganas de escuchar vuestras opiniones y de debatir un poco, que eso siempre anima el ánimo. Pues yo la verdad me encuentro bien, o sea, vengo aquí a poner un tema que, por ejemplo, me toca tanto a mí como a un compañero que es Miguel, el presentador de aquí. Y bueno, pues hablaremos un poco y debatiremos y escuchamos opiniones distintas. Bueno, el tema de hoy, para enriquecernos un poco y también saber mantenernos al tanto, va a ser el tema de Venezuela. ¿Qué está pasando allá y cómo, digamos que justamente ahora es como el foco de todo el mundo, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace, 3 semanas yo ponía Veredilla o ponía Veredillas FM y era lo primero que me aparecía. Ahora pones la U en el buscador y lo primero que te salta es la bandera de Venezuela. Es como, digamos que ha cambiado como ese foco. Y, por ejemplo, Christopher, yo que sé que eres una persona muy enterada del tema, que incluso lo hemos hablado un poco en clase. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? A ver, pues debatiéndolo con, por ejemplo, Dio Medrano, que cuando fue la excursión estuvimos hablando un poco, en mi opinión se debería de debatir desde dos puntos de vista, ya que, por ejemplo, uno es objetivo y uno es subjetivo. Desde un punto de vista objetivo, por ejemplo, podemos decir de que lo que hizo Trump estaría mal, ya que, por ejemplo, está poniendo o se está colocando por encima de un país. O sea, por ejemplo, el presidente, que es Nicolás Maduro, tiene como tal poder en su propio país. Y Trump, al creerse, por ejemplo, un país más desarrollado o con más potencia, lo que hace es invadir ese país para sacar a dicho presidente. ¿Por qué digo que de una manera objetiva? Porque, por ejemplo, muchas personas pueden dar su opinión al tema. Cuando digo subjetiva, es que ella, por ejemplo, depende de las perspectivas de los propios... ¿cómo se dice? Los propios habitantes de dicho país, considerándome, por ejemplo, a mí, que yo soy de Venezuela, o por ejemplo la opinión de mis padres, es que lo que hizo Trump está justificado, ya que, por ejemplo, nosotros hemos sufrido en lo largo de los años miserias por culpa del gobierno que está malmente estructurado, que se preocupa nada más por ejemplo, el propio dinero, que la propia sanidad, la propia educación de dicho país, de mantener un país a flote, sino que lo que ha hecho es saquear. Pues la verdad que yo lo veo justificado que le hayan hecho eso a Nicolás Maduro. Uf, tal cual. ¿Qué opinión tan profunda, la verdad? O sea, desde el punto objetivo, desde el subjetivo. ¿Y tú, profe, tienes algo que comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, yo no soy quien realmente para opinar, no soy un experto politólogo, ni mucho menos un habitante de Venezuela que se pueda sentir identificado con este problema y que lo pueda sentir, ¿no? Yo hablo desde un punto de vista más, como está diciendo muy bien antes Christopher, objetivo, creo yo. Y yo creo que la clave aquí, aunque podamos hablar de Venezuela en general, es de lo que este acto representa para el futuro del ámbito internacional. Y eso es lo que creo que se debería mirar más. Porque uno tiende a ser como más ombliguista de para mí, para nuestro país, para lo que sea. Pero yo creo que este acto, aunque pueda ser positivo para personas individuales en Venezuela, para el mundo es algo negativo. Wow, qué profundo. Yo, por ejemplo, digamos que no me he mantenido mucho al tanto del tema de la política, sino que digamos que sé, bueno, lo que se comenta o tal. Y a mí sinceramente me parece un tema, bueno, dejando de lado si estuvo bien o estuvo mal, a mí me pareció muy justificado. O sea, por ejemplo, Venezuela ha sido un país que ha sufrido un éxodo muy chungo, muy grave. O sea, es como vas a cualquier país, levantas una piedra y te encuentras con un venezolano. Y lo mismo pasa aquí, o sea, aquí yo qué sé, 1 de cada 5 son, ¿sabes? Son migrantes y demás. Entonces, claro, ya cuando te encuentras con un país así, un país que tiene represalia, un país que no tiene ni, yo qué sé, ni opinión pública ni periódico, porque es como a la primera que salgas te puede pasar algo, como en Corea del Norte. Entonces, claro, también están las dos caras. La gente, por ejemplo, que no está tan enterada del tema o que piensa que Venezuela es un país demócrata, dice, no, Nicolás Maduro es el presidente. Y ya después está la gente que, claro, que sabe la verdad,
está más enterada y dice, no, un dictador que se proclamó en el poder, que va en contra, que hace las represalias. Y claro, cuando la gente dice que, por ejemplo, que lo de Trump no estuvo justificado, que no puedes entrar a un país así, pero claro, también hay que ver los temas por los que se les acusa. ¿Sabes? Él está acusado de narcotráfico, de terrorismo, creo que era también de posesión de armas o un rollo así. Y ahí es cuando te pones a pensar que, ¿sabes? No era un angelito ahí en la mesa. Y también lo duro es que quisiera comentar es ahora cómo se queda el poder. Porque, o sea, pusieron a la vicepresidenta. Pero claro, eso es como que te pones a pensar Alibaba y los 40 ladrones. Sacas a uno, metes en el otro en el poder y, claro, o sea, ¿qué rumbo tiene eso? Es interesante comentar que, bueno, lo vi el otro día, María Corina Machado, que era la líder de la oposición, se dio su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, buscando ahí cierto apoyo para que la pusieran en el poder, pero el estadounidense ya dijo que no, que él iba a seguir con lo suyo, que le daba las gracias, pero que no tal, que iba a poner a la vicepresidenta. A ver, como tal, por ejemplo, pensando, yo por ejemplo eso lo debatí con mi tía, que sí se ha enterado más del tema de hecho de Donald Trump con María Corina. No es que Donald Trump como tal no quiera meter a María Corina en el poder, sino que, por ejemplo, tras la captura de Maduro, no puedes poner a la oposición que no tiene poder en Venezuela, no te puede decir cómo está la economía en el país, dónde se encuentran, por ejemplo, las otras cabecillas, las otras manos derechas de Nicolás Maduro, que han ayudado al chavismo durante todos estos años. No puedes poner a una persona que no tiene poder como tal político en el país a mandar una nación, porque si no, entonces va picado. Lo que hace Trump es apoyarse en la vicepresidenta, que es Delcy Rodríguez, que no es un angelito tampoco, porque tendrá sus chanchullos como los otros, pero que ella acata, por así decirlo, para lavarse las manos, para poder, por ejemplo, salvarse. Claro, y es como también te pones a leer, y yo estuve viendo una noticia de que también Trump lo que buscaba era como que se acabaran o que este régimen se destruyera, pero entre ellos, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo que había una noticia que a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, le habían pedido que vaya sacando a los presos políticos. Sí. Le dijo, libéralos a todos, y sacó solamente a 10. Claro, y eso ya va siendo como cosa que a Trump le puso serio. Y claro, también le puede ir diciendo, entrega tal, entrega este, ¿qué pasó con tal? Claro, y ella también, digamos, que era parte de toda esa corrupción. Y es como una mafia, ¿sabes? Entre Sí, poco a poco sí. se están comiendo entre ellos. Y yo me imagino que ahora las charlas o la presión que deben tener debe ser, vamos... Yo creo que la idea de Trump con esto era destruir a la cabecilla del sistema y a partir de ahí que se desmorone solo, ¿sabes? Sin un líder para la red de narcotráfico y todo eso, al final va a caer sola, ¿no? Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, me gustaría que dieran su opinión los ex habitantes venezolanos de aquí sobre cómo afectaba en la vida práctica la política de Maduro. O sea, ¿qué dificultades os habéis encontrado vosotros a la hora de vivir, básicamente, por este señor? Mira, yo me fui de Venezuela. O sea, supongo que tu pregunta se refiere desde allá. Sí. Yo me fui de Venezuela a los 11 años. Y bueno, yo lo que recuerdo mucho fue las manifestaciones. O sea, recuerdo que cada fin de era una manifestación o algo. Yo vivía cerca de una zona que era como muy popular para esos rollos, como muy vista. Entonces siempre estaba eso. Y un rollo que a mí también como me dejó marcado fue que, por ejemplo, digamos que había que pasar por esa ruta para ir a mi instituto, ¿no? Que, por cierto, era un instituto de monjas, era un instituto privado porque los públicos ya no quedaban profesores ni se daban clases. Entonces yo recuerdo que cada vez que pasamos por ahí, lo que se veían eran las tanquetas, que son como unos camiones, son como medio camiones militares para las represalias, donde van los militares, y estaban así todos estacionados en fila, siempre estaban como ahí, ¿sabes? Entonces como ver esos militares justo ahí, era, no sé, era como duro. O también, por ejemplo, lo más famoso que se conoce, en plan, la comida. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, los abastos, los centros comerciales y todo eso era, ¿sabes?, duro encontrar comida. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi padre, hombre, es que mi padre también, digamos, ¿sabes?, se sabe mover, siempre fue, no sé, muy popular donde vivía. Entonces, digamos que había como un abasto y decía, mira, Miguel, porque mi padre también se llama Miguel, y decía, mira, te guardamos no sé qué, esto, tal, porque sabemos que ibas a venir y tal. Pero, ¿sabes?, era como tú ibas allá y eso era más vacío que, ¿sabes? Entonces, eso fue principalmente lo que más recuerdo. Por ejemplo, lo que yo recuerdo fue que, como dijo Miguel, antes lo de las manifestaciones, o por ejemplo también como se conoció allá, guarimbas, pues yo por ejemplo las viví
día a día, por así decirlo. Me acuerdo que la primera, cuando comenzó, estaba saliendo del instituto del colegio con mi madre, y justamente yendo directo a la casa se había prendido una guarimba. O sea, salieron chicos de donde yo vivía, era un apartamento, eran cuatro estructuras grandes, o sea, 4 edificios, y ahí vivían pues personas que se manifestaban. Pues salieron a manifestarse afuera del edificio, y justamente coincide con la ruta de mi casa al colegio. Pues justamente vemos que la policía empezaba a lanzar bombas lacrimógenas, o sea, los antidisturbios, para poder alejarlos, y la gente, por ejemplo, que a lo mejor estaba pasando tranquilamente cuando el problema se estaba apenas incendiando, pues yo recibía eso de las bombas lacrimógenas y tuve que correr con mi madre al piso. Ya luego, pues dentro del piso, por la ventana, veíamos cómo pasaba todo, y por ejemplo cómo los guarimberos, o sea, los manifestantes, pues se iban contra la policía, le lanzaban piedras, quemaban contenedores de basura. También, por ejemplo, vimos que mi padre vio que 2 motos de policía iban pasando por la zona, y a las personas que estaban pasando por la acera sin hacer nada, sin manifestarse, sino tratando su vida, por ejemplo, ver el rollo, los mismos policías le lanzaban las bombas lacrimógenas para represalia. O sea, como tal, no veo sentido de que, como eres cuerpo de nación que tendría que proteger a los ciudadanos, estés atentando contra los propios ciudadanos. Luego, por ejemplo, otro tema que dijo Miguel con la comida, pues varias veces mi padre tuvo que ir a Colombia, donde tiene familia, para poder comprar comida y traerla a casa. A mí nunca en mi casa me faltó un plato de comida, la verdad, pero sí, por ejemplo, con Maduro se dice que hubo la dieta madurista, o la dieta de Maduro, que es que la gente venezolana empezó hasta a perder 11 kilos por no poder garantizar a lo mejor un plato de comida en mesa. Tal cual. Yo también, un caso así mucho que recuerdo que fue como muy famoso, fue, sinceramente no me acuerdo el sitio, pero era como una calle también muy transitada, que también hubo una manifestación, y digamos que la manifestación fue tan fuerte que creo que habían traído como camiones de bomberos o algo así, y empezaron, ¿sabes?, con esa agua a toda presión a la gente, y veías los vídeos y era, o sea, era fuerte, era impactante, y de hecho había escalado a grados mayores, y creo que mucha gente había muerto. O sea, eran como más de 10 o 20 en esa manifestación. Y claro, después, yo qué sé, cuando mi padre me llegó al colegio, a ver, yo también estaba algo pequeño, no me enteraba mucho del tema, pero yo qué sé, por ejemplo, que ves un vídeo de tal y dices, joder, aquí murió un chico, y eran chicos tampoco, o sea, gente que luchaba por el país, y había uno muy famoso que es una frase como de la lucha de pocos vale por el sueño de muchos. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Tal cual, ese fue un chico, o sea, ese tenía como 18, 19, algo así, y murió en 2000, las manifestaciones. En 2017, perdón por interrumpirte, Miguel, en 2017, pues, las manifestaciones tomaron un auge de que, por ejemplo, muchos jóvenes como nosotros, de 16, 17 años, no queriendo salir de su país, ¿sabes? Por motivos, por ejemplo, ese chico se iba a ir dentro de semanas a literalmente afuera del país, y se iba a salvar de ello, de lo que pasaba. Pero muchos jóvenes hicieron luchar por el sueño de su futuro, o sea, por mi propio país, porque toca abandonar mi país, pero no porque yo quiera irme a lo mejor a las Islas Canarias, a España, a que si quiero irme a lo mejor a Estados Unidos, sino que toca abandonar mi país, porque si no, no me queda nada aquí, o sea, no tengo futuro como tal, tengo que buscar mi propio futuro. Y, por ejemplo, sus padres verán por eso. Y muchos jóvenes que salieron a la lucha, pues terminaron muertos. Por ejemplo, en Venezuela se escriben los nombres de toda la gente que se ha manifestado y que ha muerto en una, por así decirlo, acera larga de bicicleta. Se han escrito todos los nombres de esos fallecidos. Y esa acera debe ser bastante larga, la verdad. Sí, es un tema como... Y también dices que gente así es la que pelea por la sociedad, ¿sabes? La que construye el futuro. Porque, claro, ese chico, digamos, ha sido un gran representante. Pero también decir como, por ejemplo, él se pudo haber quedado en su casa. Sí. Y ya, ¿sabes? No ir. Ni la gente que va a las manifestaciones también es como... corre un riesgo. Y también te pones a pensar, las manifestaciones, está bien, es el pueblo pidiendo algo, pidiendo un cambio, una revolución, pero que en esa misma revolución vengan, yo qué sé, los militares, el gobierno, a hacer represalias. Y una cosa, yo qué sé, puede ser calmar a la gente o tal, pero en plan, lanzar bombas lacrimógenas, venir con camiones de bomberos, empezar a rociar agua, empezar a golpear a la gente, empezar a matar gente ahí mismo, delante de todos, como sin nada, ¿sabes? Es como... Y claro, y después andan diciendo que, por ejemplo, que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, las votaciones demócratas, que todo el mundo votó por él. Y otra cosa, quisiera mencionar el tema de las elecciones. O sea, esto de María Corina Machado y Edmundo González, ¿ustedes cómo lo vieron?
Eso de que dijeron que en Venezuela todo el mundo había votado por Nicolás Maduro y demás. Yo creo que no. O sea, no creo que todo el mundo en Venezuela haya votado en contra de Nicolás Maduro, pero yo creo que la oposición, podría haber superado por poco porcentaje. Por poco, pero yo creo que habría superado, la verdad. O sea, sí. O sea, no creo que todo el mundo se pusiera a Maduro, porque Maduro al final, quieras que no, tiene gente en el poder, controla bastante la sociedad, ¿no? Sectores. Claro. Pero yo creo que hubiera ganado la posición igualmente. Por poco, pero... Yo la verdad opino que si no hubiese habido ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Bueno, que si no se hubiesen falseado todas esas votos y no se hubiese hecho ese chanchullo que se hizo, yo creo que sí, que la oposición hubiese ganado completamente y hubiesen destronado, pero claro, cuando vio la oportunidad se pudo falsear y se mantuvo en el poder todo lo que pudo, hasta que ahora pues se tomaron represalias. Mira, si eso hubiera sido totalmente transparente, hubieran ganado, yo qué sé, 90-10. O sea, yo recuerdo que empecé a ver las noticias y demás, y por ejemplo veía, porque bueno, no sé si decirle revolucionario además, era que por ejemplo la gente venezolana podía votar desde distintos países. Por ejemplo, yo que sé, recuerdo que en Madrid tú podías ir a, ¿cómo se llama?, la embajada o algo así, a la embajada venezolana y podías votar. Y empezaron a sacar los datos públicos, o sea, los datos bien. Y hombre, y en España, en Madrid, o sea, ¿quién te va a falsear? Ahí lo que quieren es la democracia. Y decían, 3.000 personas votaron por, hombre, Edmundo González y 10 personas votaron por Maduro. O sea, y todo se repetía en Barcelona, aquí, allá, en distintos países. Y después decían que Maduro había ganado aplastantemente. Era como... Eso es, por ejemplo, que pasó, que fue lo de la falsificación de actas. O sea, por ejemplo, hubieron las elecciones, estas últimas elecciones, por ejemplo, comparadas de otros años, sí hubo, por así decirlo, medianamente aplastante la oposición, como dijo Dylan, a, por ejemplo, Maduro. Pero Maduro, a la hora de, por ejemplo, representar como tal las verdaderas elecciones, lo que hizo fue tardar el proceso. Ahí es donde uno, por ejemplo, o sea, mis tíos decían, ahí ya está falsificando las actas, y ya luego se dio a la verdad, tipo de que al parecer había ganado con tantos votos y así. Y encima también como, digamos, la sinvergüenza. Porque, o sea, por no decir otra palabra, porque estamos aquí en la radio, algo formal. O sea, por ejemplo, todo el mundo te está viendo, todo el mundo tal, y tú vas a hacer eso. Están, por ejemplo, lo de Twitter, o sea, mucho bla bla y poco boom boom. Sí. Trump ahí diciéndole que lo iba a buscar, que tal, y diciendo, vengan, yo los espero. Mira, no hizo nada, en plan. Ya. O sea, Yes, peace, not war. Es verdad. tal cual. ¿Y qué opinan de, por ejemplo, de la operación, de lo rápida y exitosa que fue? Yo creo que aunque es un tema controvertido, tenían experiencia con cuando Bin Laden, porque al final la estructura fue bastante parecida. O sea, fue neutralizar las defensas militares cercanas, cortar el suministro de luz, entrar a la casa y sacarlo. Bueno, en este caso no fue matarlo directamente, sino fue sacarlo. Ya tenían un barco militar, me parece, también en la costa esperando para llevarlo directamente a Nueva York, así que estaba muy bien pensado, la verdad. No, el modus operandi que tuvieron fue magnífico. Fue entrar, bombardear, distracción, salir. No, o sea, es una operación completamente sin fuga. Y, Sin margen de error. Claro, o sea, la verdad que sí. Yo, todo lo que dijo Christopher antes, estoy completamente de acuerdo. Lo único que debería acojonar, perdón por la palabra, sobre lo de la operación, es el poder que le ha dado ahora a Trump, como lo superior que se hace sentir a sí mismo ahora. Pues, ahora es Venezuela y en breve será Groenlandia. Y quién sabe que a lo mejor un día, ya Trump ha dejado claro que Pedro Sánchez no le cae muy bien. A lo mejor viene un día y España. No sé, ese es yo creo que ese es el único peligro de la operación que pensó. Porque de resto, tanto lo que dijimos, la operación, el entrar, salir, estuvo perfecto pensado. Y lo que dijo Christopher antes, ha estado genial lo que ha hecho, y habrá una mínima gente que piense que no, pero el que lo haya echado ha sido magnífico. Pero esa es la única fuga que vería yo en esa operación. También un pequeño detalle sobre la operación, antes de que cambiemos de tema,
La milicia venezolana comentó que habían utilizado un tipo de arma, no sé si se enteraron, que el ejército estadounidense había usado un arma, me parece que era algo así como una granada sónica o algo así, que provocaba fallos internos biológicos serios, con sangrado de nariz, por la boca también, y claro, los neutralizaron completamente en el acto, no tuvieron que disparar demasiado, según dicen, y bueno, eso. No sé si lo habían visto. Ni idea. Mira, para mí fue de película. O sea, entraron, Sí, salieron, no hubo ninguna baja militar. Y respecto a lo que dijiste tú, Diego, es decir que discrepo un poco. En plan, es verdad que ahorita Trump, digamos, también se ha hecho muy popular, tiene los ojos encima de él, y es cierto que tiene mucho poder y que Estados Unidos es una potencia. Pero a ver, respecto a España, tienes que también pensar en el personaje con el que nos encontramos. O sea, un narcotraficante, un terrorista, alguien que da las órdenes para matar personas, que ha estado no sé cuántas décadas en el régimen. O sea, no va a venir a España, no va a venir un día y decir, Pedro Sánchez me cae mal, voy por él, o este me cae mal, invado, o este aquí, ¿sabes? O sea, también hay que ver las circunstancias en las que nos encontramos. O sea, Estados Unidos también actúa, pero digamos, ¿sabes? Nicolás Maduro ya era un tema serio, era un tema grave, ya... Sí, no, sí, yo sé que... Yo entiendo lo que me quieres decir con lo de que Nicolás Maduro era un narcotraficante y todo el rollo, y opino igual que tú. Lo que no digo es que porque Pedro Sánchez le caiga mal vaya a venir, sino, a fin de cuentas, Trump, aparte de quitarse a Maduro de encima, mucho de lo que quería eran recursos y proclamarse a él mismo jefe y cosas así. Y ahora tiene los recursos de Venezuela y si le sale bien podría obtener Groenlandia, que ya toma parte en la OTAN. Y quieras que no, estamos cada vez más cerca de una posible guerra. A mí me gustaría comentar que, bueno, uno, me alegro muchísimo de estar aquí y de escuchar pues estas vivencias, ¿no? Que al final son más allá de lo que uno ve de sus alumnos y demás, de conocerles un poquito más. También me alegra mucho escuchar que, bueno, en los círculos de estas personas, de estos venezolanos y venezolanas, ¿no? Que tienen esa ilusión, porque o sea, en la realidad, como antes estaba comentando Miguel, parece que es mismo perro, distinto collar. O sea, el régimen no ha caído su cabecilla. Entonces, parece fácil decirlo, pero ¿cuándo sabremos si esto es bueno o malo? Pues nos lo preguntamos dentro de 5 años, ¿no? Le preguntamos al pueblo si realmente hubo un cambio a mejor y demás. Pero me gusta que tengan esa ilusión, esa esperanza de que haya sido para bien. ¿Sí? Porque a veces a nosotros nos cuesta y vemos como todo eso de todo lo malo que podría pasar. Pero me gusta que por lo menos piensen así. Y antes estamos hablando mucho de Trump, ¿no? Y sus ideas. También hay que tener en cuenta que ese hombre no hace nada, ningún país hace nada, porque sí y porque quiera liberar al pueblo venezolano, ni mucho menos. O sea, lo del Premio Nobel de la Paz es una bobería, por no decir otra palabra. Al final él tiene sus intereses y uno de ellos es a nivel de puro ego, ¿no? Entonces, antes también comentábamos los planes que tiene con Groenlandia y demás, ¿no? Y al final él buscar una esfera de influencia por todo el continente americano, no América, que para él es USA, sino toda América de verdad, y de momento parece que lo está consiguiendo. Yo quería matizar un poco también lo que dije al principio, de que me parece algo negativo. No creo que Estados Unidos invada España, pero en un contexto internacional donde Rusia invade Ucrania y le pasan cosas ¿cómo se llama? De represalias, pero tampoco mucho. No participo en los Juegos Olímpicos. Ok. Israel con Palestina. Bueno, España no va a Eurovisión. Vale, esa es la represalia. Pues tampoco da igual. Trump invade Venezuela. Que vale. Que el régimen dictatorial y demás. Bueno, el mundo lo aplaude. Pues entonces eso da como precedentes a que cualquier país tenga como el derecho de invadir cosas. Quizás Trump no invade España, pero Marruecos tiene Canarias delante y dice, la invado. Marruecos es, no sé si lo saben, el primer país que reconoció a Estados Unidos independiente allá en el siglo XVIII. Son aliados desde entonces. Entonces, ¿Estados Unidos va a ir en contra de su aliado? Pues quizás si ya la OTAN no está como está ahora, pues quizás nos invade Marruecos y nos vamos al carajo y ahora somos marroquíes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso y con las consecuencias de esto.
Hombre, sí es verdad que es cierto que es un peligro, que es lo que acabas de decir, que uno invade a otro y no hay represalias, y sobre todo es qué pasa si ahora de repente nos da por invadir Gibraltar, por ejemplo, con un territorio que queremos reclamar nuestro. Pues probablemente no pasaría nada a corto plazo y ni a largo, viendo la guerra en Ucrania, que lleva sus señores 3-4 años ya en pie y tampoco se han habido represalias duras. Y lo de Palestina e Israel, que también que lleva también sus señores 10, 12 meses incluso, que lleva en pie la guerra y tampoco ha pasado nada grave, por así decirlo. Y es un tema que da que pensar, porque si, no sé, la Segunda Guerra Mundial empezó porque un país invadió a otro, y eso da que pensar. Y a día de hoy la OTAN se ve muy unida, por ejemplo, pero si a Trump le da por invadir Groenlandia, que es lo que dijiste antes, la OTAN se meterá, no se meterá, habrá guerra, no habrá guerra, se tomará también te digo que la siguiente guerra es imposible, es inimaginable. Yo no me imagino una guerra a día de hoy, porque no por lo que pueda pasar, sino no me imagino cómo se libraría una guerra a día de hoy. Ya no estamos en un periodo de guerras de trincheras, ni mucho menos de dispararse. Lo más es lo como que dijo Albert Einstein, la tercera guerra no sé con qué armas se pelearán, pero la cuarta va a ser con palos y flechas. Claro, o sea, estamos en un periodo en que cualquier país tiene acceso a misiles y bombas atómicas, que al final que uno lo piensa, y que no creo que ningún país se dé por tirar bombas atómicas, porque con que uno tire una, ya hay 20 más y ya no hay mundo. Pero sí es verdad que soy incapaz de imaginar una guerra en la actualidad, porque se me viene a la cabeza el Black Ops 3, los exoesqueletos y caminar por las paredes. Es que no se me ocurre una... No sé, es algo que Mira, da que a mí pensar. el tema de la guerra me da mucho rollo, porque también ves cómo ha evolucionado las tecnologías y demás. Por ejemplo, antes la guerra era digo ya un poco más evolucionado. Al principio fue, yo qué sé, con lanzas y con piedras, pero después, por ejemplo, en Grecia era tú con tu espada, con tu escudo, ibas a pelear con el que tenías al frente. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, vi un video de la guerra de Ucrania y eran drones. ¿Sabes? Entonces es como, por ejemplo, ¿cómo vences eso? Drones con sensores, con movimiento, los soldados todos agachados, asustados, porque al mínimo movimiento, al mínimo roce o al mínimo calor que el dron detectara, ahí te soltaba una bomba. Y era como, ¿sabes? Es como, ahora va a ser todo con tecnología. Y también, por ejemplo, pensar en Corea del Norte, con el dictador ese, con las bombas y el arsenal que tiene. También es como vives el día a día pensando que tu vida o el mundo depende en un botón, en manos de alguien, ¿sabes? Porque también, digamos, al, no sé, Kim Jong-un creo que se llama, al Kim Jong-un ese nadie lo controla. Un día le da por decir, mira, este me cae mal, este me miró mal, este territorio lo quiero, boom, 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 bomba, y hasta ahí llega, ¿sabes? Y también te hace como pensar un poco sobre el valor de una vida. Porque, o sea, a diario se mueren personas en Medio Oriente. O sea, siempre ha habido guerras ahí. Palestina, no sé, las guerras de Irán y todo eso, Afganistán. Pero son como... es como una diferencia territorial. O sea, es como, bueno, alguien se murió en Afganistán. Bueno, la guerra, tal. Pero, por ejemplo, se desata algo en Italia o en Francia y es como, uy, Europa, tal, una baja. Es como el valor de una vida, ¿no? Pensado en eso. Uno no ve el peligro hasta que lo tiene delante. Uno te habla de una guerra en Afganistán y viviendo tú aquí en Tenerife, pues no te lo piensas, no te da que reflexionar. Pero siendo aquí de Tenerife, me dices que en La Palma está habiendo conflictos y ya lo ves cerca, lo ves, no sé, no esperas que te muerda el perro hasta que lo tienes encima, ¿sabes lo que te digo? Y pensar que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay guerras, lo de Ucrania, dicen, bueno, eso es en Ucrania, por allá, ¿sabes? En plan, por allá, lejos. Pero no, Ucrania está ahí mismo si te pones a pensar. Y la guerra, como dijiste, lo de la Segunda Guerra Mundial, una invasión y ya está. Eso va escalando, va escalando. Y, ¿sabes? Es como hay gente que dice, bueno, si no es aquí, da igual. Pero claro, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Lo que dijiste antes de los drones, que es algo súper curioso. A veces uno lo piensa y se para a pensar y dice, a lo mejor en la siguiente guerra, a lo mejor ni la libramos nosotros. Se empiezan a crear robots y se matan entre ellos. Bueno, se matan, no tienen vida. ¿Y qué sentido tendría una guerra que no se libra? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Tal cual, o por ejemplo sobre los drones, tú imagínate tú ahí luchando, ensuciándote ahí todo, y de la nada va alguien con un dron pilotado desde su casa. O sea, desde una base a 5.000 kilómetros tira una bomba ahí. Y el peligro también de los ciberataques. Porque imagínate que un chaval que no está muy bien de la cabeza, de 17 años, que vive aquí en Tenerife, le da por piratear un dron armado en Ucrania, porque al fin y al cabo hay cosas seguras, pero no todo es 100% seguro. No todos los sistemas informáticos son 100% inhackeables. Hay alguna fuga. Y basta que alguien que tenga como esa idea, esa mala idea, y le dé por... Pues a lo mejor hackeas un dron en Ucrania y lo estrellas para que no mate, pero a lo mejor la gente piensas que te hace gracia pensar que es un videojuego y empiezas a matar gente, y es algo que es heavy de pensar. Yo quería lanzar una pregunta a la mesa, volviendo un poco al tema original, de cuándo es justificable, si es que es justificable, invadir y derrocar a un régimen de otro país. Porque ustedes dicen, vale, Maduro mal, ¿no? Y yo puedo estar de acuerdo con eso. El pueblo sufre y se manifiesta y no tiene recursos, entonces lo quitamos. Pero el mismo Trump, a las petromonarquías, que también son dictaduras, son amiguísimos. Entonces, o con el socio Putin, que también de facto es un dictador que lleva en Rusia no sé cuánto, más de 20 años seguro. El propio Estados Unidos, cuando aquí en España, bueno, yo tampoco lo viví, pero mis padres, vuestros abuelos probablemente sí, una dictadura, y le interesaba a Estados Unidos que Franco controlase el comunismo en aquella época, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo no? ¿Cuándo va con mis intereses o no? ¿Cuando hay alguien muy, muy malo? Al final, bueno, lo lanzo, ahora me dicen ustedes qué piensan. Yo pienso que, aunque sea una jodienda, al final el gobierno de un país, quien manda, refleja de alguna manera el propio país, ¿no? Es decir, Maduro no está ahí por la cara. Hay un contexto, viene también de Chávez, ¿no? Ese sí que ganó las elecciones. Entonces, como estaba muy enraizado en el poder, que por eso lo que decíamos antes de mismo perro, distinto collar. Cambiar a María Corina Machado o a Edmundo por la cara, seguro que hubiese desestabilizado el país muchísimo más. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, en España, pues bueno, Franco pues se murió en la cama en vez de una revolución. Bueno, pero más o menos el pueblo consiguió salir adelante de una manera relativamente democrática. Entonces, mi pregunta, de manera resumida, es: ¿merece la pena intervenir en estas situaciones o esperamos que cada país se revolucione y tenga como esos otros modelos más justos? Yo creo que el respeto a la soberanía nacional de cada país es clave, porque además, si lo vemos desde una perspectiva global, ¿no? Por ejemplo, al atacar a Venezuela, no solo se está atacando a Venezuela, se está haciendo una declaración de intenciones, una declaración de superioridad, de yo tengo el poder, puedo hacer lo mismo con México, con Argentina, ¿sabes? Y, por ejemplo, si no fuera Venezuela, si fuera un país europeo, ya no te metes solo con ese país, te metes con la OTAN. O sea, yo creo que el mundo ha formado unas alianzas entre países desde las primeras guerras mundiales que hacen que cualquier ataque, aunque sea a un solo país, que pensemos que sea algo insignificante, puede generar una reacción en cadena que acabe bastante mal, ¿no? Así que por eso creo que, aunque sea positivo para la mayoría de personas de un país, hay que tener en cuenta que sea positivo para la mayoría de países del mundo, ¿no? No solo para la gente de dentro de ese país. Tal cual, yo opino igual, y podríamos también decir, como estabas diciendo, que lo de Venezuela no fue solamente, digamos, por la libertad, porque también, como decías tú, profe, siempre hay como otras intenciones y más en la política. Y eso de que ahora me dejaste reflexionando de que, por ejemplo, Trump, ¿sabes? Siempre hace lo que hace, pero con también otras intenciones, que también son intenciones claras. Yo, por ejemplo, lo veo como con las armas, con la potencia, con que ahora cada país, ¿sabes?, tiene fuerzas militares fuertes, y es como, claro, ¿quién es el fuerte aquí? ¿Quién es el que manda? O sea, si alguien se revela, ¿quién, ¿sabes? Eso de entrar en Venezuela, hacer la operación limpia, sacar a quien nadie pudo sacar, es como, wow. Y también enviarle un mensaje a, como estás diciendo, a sus aliados.
O sea, ¿qué pasó con Rusia, que tanto estaba ahí? ¿Qué pasó con Cuba? ¿Qué pasó con, creo que China también? ¿Qué pasó con toda esa gente que decía, sí, sí, yo te protejo, yo te envío tal? Maduro cayó solo, ahí no había nadie. Y también quería mencionar un poco de qué les parece, por ejemplo, yo vi una noticia que decía, Trump quiere invadir Venezuela, o sea, quiere lo de Venezuela y tal, por el petróleo. Mira, yo voy a ser sincero, esta es mi opinión. Yo, por ser venezolano, no me dan un litro de petróleo. O sea, yo llego a mi casa y no hay nada. Entonces es como, ¿qué prefieres? ¿Que se lo queden estos Alibaba y los 40 ladrones? ¿O que venga a Estados Unidos y ponga las cosas claras? Que aparte, no va a venir y robárselo, va a ser más como... Una inversión. Eso. Y cuentas claras, ¿sabes? Todo el mundo va ganando, el dinero también se distribuye al país. Y es como todo el mundo dice, el petróleo. Sí, pero el petróleo, ¿de quién era? El petróleo estaba robado, el petróleo no... ¿Sabes? Ese tema de recursos. No sé qué les parece a ustedes. A ver, a mí en mi opinión, por ejemplo, lo que dices tú, por ejemplo, de que hay personas que piensen que nada más Trump quiere Venezuela por el petróleo. A ver, puede ser que sí, puede ser que no, no sé decirte una exactitud, pero a mi pensar, por ejemplo, hay gente que se apoya en eso, pero no piensa que, por ejemplo, China, Rusia, Irán, ¿qué han hecho con Venezuela? ¿Pedirle la receta de la arepa? No. Lo que han hecho es, por ejemplo, también adquirir petróleo. Yo ayer viendo un vídeo, por ejemplo, sobre el tema de Maduro, aparecía que, por ejemplo, Venezuela regalaba petróleo bueno, llegó a pedir petróleo a Irán, pero también, por ejemplo, se lo podía dar sin más, ¿sabes? Sin tener nada. A ver, hay gente que, por ejemplo, dirá, ¿te quedas sin petróleo? Sí, me quedo sin petróleo, pero también ten en cuenta que mi moneda está devaluada. Como tal, el bolívar no tiene valor, es insignificante. Lo que, por ejemplo, se utilizó es el dólar. Al, por ejemplo, Trump, meter mano en el petróleo, puede hacer que la moneda, por ejemplo, original, que es el bolívar, agarre un poco de valor, ya que eso es lo que tiene la mayoría de la gente. O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene sacos de dinero de bolívar y con eso no se compra ni siquiera una arepa, a lo mejor, o una harina pan para comer su día a día, sino un chicle nada más, por el devaluaje a lo largo de los años de la moneda y cómo ha caído. Está claro que Trump no ha hecho nada porque sí. Trump... quieras que no, todo lo malo que podrá haber hecho en su país o todo lo bueno que podrá haber hecho, Trump es, sin dudarlo, prácticamente un genio. Él, y antes de político, él era empresario. Cuando la primera vez que tuvo presidencia en Estados Unidos, gracias a él, la economía estadounidense pegó un pedazo de boom que fue brutal para Estados Unidos. La moneda subió, no sé... cuando uno lo piensa dice, Trump no hace nada porque sí, no ha entrado a Venezuela porque sí, no, tiene todo pensado y su plan probablemente, eso es como imaginarse una partida de ajedrez. Esto está mucho más allá. Él no está pensando ahora en el petróleo aquí adelante, no está mirando sus pies, está mirando el horizonte para adelante y tiene planes mucho más grandes, pero seguro además, solo que va poco a poco. Y no digo que eso sea malo, quién sabe, si los planes a lo mejor uno o sea, si lo tiene bien pensado y puede salir bien, quizás sea hasta bueno. Pero es algo que no debemos plantearnos como es solamente el petróleo, solamente esto, sino que a lo mejor tiene planes, seguro, porque para la economía, pues es lo que has dicho tú, el bolívar es una moneda que es prácticamente inusable. A día de hoy, hasta en Venezuela se pagan dólares, como dijiste tú antes. Y eso, que uno se ve delante y dice, no es tan simple. Nunca las cosas son tan sencillas, sino hay más que ver, más chicha. No, claro, es una estratega. Yo quería decir algo que me acordé, que recuerdo también que en Venezuela la moneda, los bolívares, sufría una hiperinflación igualmente hoy en día. Y recuerdo que, por ejemplo, había algo que no sé cuándo fue exactamente, pero fue algo así que salió, que se le habían quitado 7 ceros a la moneda. Entonces, claro, era, por ejemplo, algo te costaba, yo qué sé, 70.000 millones y al día siguiente costaba 70. Pero claro, era esto de la hiperinflación de solamente bajar. Era esto de la hiperinflación de solamente bajarle, ¿sabes?, los ceros. Pero claro, y después de tratar de utilizar el dólar en un país que no está con esa moneda, y porque tampoco es algo oficial, no es algo oficial de la moneda, ¿sabes? Pero también como que esto de, para no perderle, por ejemplo, los negocios, los chiringuitos o lo que sea, utilizando el dólar, para que su moneda no se devalúe, porque un día comprabas algo, un día vendías algo y al día siguiente, yo qué sé, valía la mitad de lo que habías vendido. Y este tema de la economía, claro. De todas formas, a mí me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que antes decía Diego, de mejorar la economía y mejorar la vida de las personas que viven en un país.
No, porque bueno, Estados Unidos es la primera potencia económica global, de momento, ¿no? Hasta que China le supere, pero la gran mayoría de esa riqueza está concentrada en las manos de unos pocos, ¿no? Las grandes tecnológicas, Apple, Amazon y toda esta gente, ¿no? Y de la gente de las armas y demás. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque no tienen una hiperinflación, al igual que nosotros, pero sí tenemos una inflación del 2 y pico % en 2025. Entonces, claro, yo, por ejemplo, ustedes me preguntan, bueno, la inflación ha subido un 2,5%. ¿Y mi sueldo? Mi sueldo se ha mantenido igual. Entonces, poco a poco, nosotros también estamos entrando en una espiral así de esa inflación, de perder poder adquisitivo. Entonces hay que tener cuidado con eso del desarrollo económico, porque no suele ser ni mucho menos igualitario. Y antes Diego estaba hablando de los objetivos a largo plazo de Trump, eso de que no se miren los pies y demás. Bueno, el primer objetivo de Trump es vivir eternamente. No sé si han visto esta noticia de que está con Putin ahí buscando la ciencia de a ver cómo retrasar el envejecimiento. Bueno, eso por un lado. Y la segunda es que ahora, este año, no sé si este año o al principio del siguiente, hay unas elecciones que se llaman las midterm, a mitad de la presidencia, ¿no? Porque en Estados Unidos cada 4 años, pues cada 2 hacen unas elecciones. Pues ganar esas elecciones les permitiría tener el control sobre el Congreso y, por ejemplo, estar 4 años más en el poder, que en Estados Unidos el máximo es 8. No sé si saben eso de que puedes salir, volver a entrar y volver a salir, pero como que los máximos son 8. Entonces, al final, cualquier político, su objetivo es perpetuarse en el poder, sea de manera democrática votando o siendo un dictador o lo que sea, pero no podemos perder de vista eso. Entonces Trump vive de cara a la galería, es un showman. Entre el tiro en la oreja, lo de Maduro es para causar repercusión mundial. Lo del Premio Nobel de la Paz le da igual, es solo para que el mundo diga, oh, Trump, para que nosotros en una isla de Tenerife, en medio del Atlántico, estemos hablando de él como si lo conociesen. Y al final es lo que busca esa repercusión, esa influencia global de la potencia y de su ego, ¿no? Tal cual. Bueno, lastimosamente nos vamos quedando sin tiempo una vez más. Esperamos que este podcast les haya sido ameno y, no sé, hayan reflexionado, aprendido algo nuevo. Y sin más que decir, nos despedimos desde Verellas FM, donde te mantenemos al pendiente de los temas más candentes. Hasta luego. ¿Qué te parece?